Vamos a desarrollar algunos ejemplos relacionados con la unidad temática número 1 de manera de allanarles un poco el camino para que ustedes trabajen sobre la guía de ejercicios correspondientes. El primer ejemplo, sencillo, sobre carga e intensidad de corriente, nos dice que la carga que entra a un terminal es dada por la expresión que tenemos ahí, Q de T, igual a 5T seno de 4πt en microculombios, siempre tener en cuenta las unidades, y nos pide calcular la corriente para un tiempo transcurrido de 0,5 segundos. Como sabemos que la corriente se obtiene de la variación de carga en función del tiempo, simplemente lo que hacemos es derivar la expresión de la carga en función del tiempo, trabajarla y llegamos a una expresión en milicoulomb sobre segundo, por lo tanto en miliampere. Si reemplazamos el tiempo por 0,5, nos va a quedar que la corriente luego de 0,5 segundos alcanza el valor de 31,42 amperes. Otro ejemplo de este tipo, acá conocemos la expresión de la corriente, una expresión bastante poco usual, por supuesto, no importa, es una función, y el tiempo que transcurre para ver qué carga se acumula. En este caso, al conocer la corriente y el tiempo, o el lapso, podemos fácilmente calcular la carga integrando nuestra expresión de corriente en el tiempo indicado. Hacemos la integral y obtenemos que, una vez que definimos los valores, que el valor de carga es de 5,5 coulombios. Como siempre hay que estar atento a las unidades, como teníamos amperes y segundos, el resultado es en coulomb, y como verán, en general la matemática no es difícil, es relativamente sencilla y ustedes ya la manejan de análisis y de álgebra. Un tercer caso interesante sobre potencia y energía. Me interesaría destacar lo siguiente. Lo primero que deberíamos hacer cuando encaramos un ejercicio es leerlo completamente, una lectura total, para tener el panorama de qué se trata y qué nos pide. Y luego deberíamos extraer los datos. Por ejemplo, en este caso tenemos que una fuente de energía hace fluir una corriente de 2 amperes, primer dato, durante 10 segundos, segundo dato, a través de una lámpara. Después me dice que se liberan 2,3 kilojulios en formas de energía lumínica y calórica. Otro dato, la energía liberada. Y nos pide calcular la caída de tensión a través de la lámpara. Entonces, con estos datos que nosotros hemos extraído de la lectura del enunciado, ¿qué podemos hacer? Veamos. Sabemos que la tensión es la variación de energía respecto de la variación de carga. ¿La variación de energía la conocemos? Sí. Es un dato, 2,3 kilojoules. ¿La variación de carga la conocemos? No implícitamente, pero sí, no explícitamente, pero sí implícitamente, porque tenemos la corriente y el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente para esos valores, la variación de carga sobre la variación de tiempo. Eso nos da una carga de 20 coulomb. Y ahora que tenemos la carga y ya tenemos la energía, podemos calcular la tensión. Eso nos da un resultado de 115 volts. Un nuevo caso de potencia y energía en el ejemplo 4. La pregunta es, ¿cuánta energía consume una lámpara de 100 watts en 2 horas? Por lo tanto, tenemos como información extraíble o como datos extraíbles del enunciado la potencia y el tiempo. Como la energía es directamente potencia por tiempo, lo único que tenemos que hacer es una multiplicación, muy sencillo. Como resultado nos da en 200 watts por hora y la hora no es una unidad del sistema internacional, deberíamos ahí hacer un paso más para convertir esta expresión en una que sí se corresponda con el sistema internacional. Para ello vamos a transformar las horas en minutos y en segundos, obteniendo un resultado ahora sí de 720.000 joules, lo que correctamente escrito es 720 kilojoules. A pesar de que el watt hora o el kilowatt hora no es una unidad del sistema internacional, sí es una unidad muy práctica y que se la utiliza, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, en las facturas de las empresas de electricidad, donde se indica el consumo periódico en kilowatt hora. En este nuevo caso sobre potencia y energía,
debemos calcular la potencia en cada uno de los tres circuitos mostrados. Lo interesante es que en cada caso tenemos información distinta y por lo tanto el cálculo de potencia va a tener que utilizar la información que tenemos. Por ejemplo, en el caso A conocemos la tensión en la fuente y la corriente. Por supuesto sabemos que la tensión en la resistencia va a ser la misma que en la fuente, y la forma genérica de calcularlo sería decir, bueno, la potencia es tensión por corriente, así que simplemente multiplicamos ambos valores y las unidades correspondientes, que no es necesario incluir las unidades en todos los pasos, en realidad deberíamos solamente ponerlas en el final, en este caso 20 watts, y siempre estar seguro de que las estamos usando correctamente. En el segundo caso conocemos la corriente y la resistencia, por lo tanto usaremos la expresión para la potencia I cuadrado por R. Y en el tercer caso conocemos la tensión y la resistencia, y la tercera opción que tenemos es utilizar B cuadrado sobre R. En todos los casos, como las unidades son coherentes, la unidad de resultado es watt, y está bien que así sea. Vamos a ver un caso de divisor de tensión o voltaje. Por ejemplo, en este circuito donde tenemos dos resistencias en serie, queremos determinar el valor de las caídas de tensiones en esas resistencias. Se lo llama a este circuito sencillo, se lo puede llamar divisor de voltaje, porque la tensión de la fuente se divide en forma directamente proporcional a las resistencias que están en serie, correspondiendo a una tensión distinta a cada uno, porque tenemos dos resistencias distintas. Entonces, el primer paso que podemos llevar adelante es calcular la resistencia equivalente, que va a ser la suma de las dos que tenemos, 156 ohmios, y luego podemos obtener el valor de la tensión 1 como el producto de la resistencia 1 por la tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente. Fíjense, como ya hemos visto en un caso anterior, que el cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia equivalente sería en realidad la corriente que está circulando. Por lo tanto, lo que estamos escribiendo implícitamente es que B1 es igual a la corriente por R1, pero no calculamos la corriente, no hace falta, directamente usamos la relación tensión de la fuente sobre resistencia equivalente por la resistencia 1, en este caso, para obtener B1. Y lo mismo hacemos en el otro caso, tensión de la fuente por la resistencia 2 dividido la resistencia equivalente. Eso nos da 3,59 ohm. Por supuesto que la suma de las dos caídas de tensión, B1 y B2, nos tiene que dar la tensión de la fuente, en este caso de 10 volts. Bueno, eso es lo que yo les decía antes, que la corriente, si la deseamos calcular, va a ser la tensión de fuente sobre la resistencia equivalente. Vamos a ver el caso de un divisor de corrientes. Y vamos a determinar la tensión y las corrientes en las tres resistencias, que están en paralelo. Por lo tanto, al estar en paralelo, las tres están sometidas a la tensión de fuente, B sub S. Si conociéramos el valor de la tensión de la fuente, podríamos calcular directamente las tres corrientes involucradas, o las tres corrientes en las tres ramas. Como no conocemos la tensión de la fuente, pero sí la corriente total, 10 mA, tenemos que trabajar de otra manera. Si calculamos la resistencia equivalente, como están las tres en paralelo, usamos la expresión de las inversas. Por supuesto será igual a la susceptancia equivalente, en este caso 7,34 milisiemens. Y también podemos obtener, por supuesto, la inversa de la inversa para tener la resistencia equivalente, que en este caso sería 136 ohm. La inversa de 136 ohm sería 7,34 milisiemens. La tensión de la fuente entonces va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia equivalente. Eso nos da 1,36 voltios. Bien, con ese valor que hemos obtenido, 1,36 volt, como dije previamente, podemos obtener cada una de las corrientes en las tres resistencias, cosa que hemos desarrollado, y ahí recuadrado en azul están sus tres valores.
por supuesto, si sumamos estos tres valores de corriente, el resultado debe ser 10 mA, que es la corriente total. Pues bien, resolvimos el circuito, lo analizamos, calculamos todas las corrientes y la función en la resistencia y la tensión en la fuente. Sin embargo, no usamos el método de división de corrientes, que es lo que vamos a hacer ahora. El dato de 1,36 volt y el dato de resistencia equivalente son los que calculamos antes, y la expresión que aparece abajo recuadrada en amarillo me indica que la corriente en cada rama se puede obtener como la tensión de la fuente sobre la resistencia en cada rama, o, aplicando división de corriente, el producto de la corriente por la resistencia equivalente dividido la resistencia de la rama en particular. Es obvio que cuanto mayor sea la resistencia de rama, menor será la corriente que circule por ella. Fíjense, tenemos que la resistencia de mayor valor es la R3, 1 kΩ, por lo tanto, la menor corriente o la menor proporción de la corriente total circulará por ella, mientras que la mayor parte circulará por la resistencia de 220 ohmios. Entonces, acá hemos calculado las tres corrientes de rama utilizando el método de división de corriente, es decir, multiplicando la corriente por la resistencia equivalente y dividiéndola por la resistencia correspondiente en cada caso. Y vemos que efectivamente en las resistencias de 1 kΩ la corriente es de 1,4 mA, la menor de las tres. Para finalizar vamos a ver un caso importante de balance de potencias. Queremos calcular la potencia suministrada o absorbida por cada elemento. Fíjense que el circuito ya está analizado. ¿Por qué? Porque están todas las tensiones en los elementos y están todas las corrientes en las ramas. Vamos a aplicar las convenciones siguientes. Si la corriente entra por el terminal positivo, la vamos a considerar como potencia absorbida. Es el caso, por ejemplo, de las cargas, de las resistencias. En cambio, si la corriente entra por el terminal negativo, será potencia suministrada. Es el caso de las fuentes. Si, como en un caso que vimos en la teoría, en una de las fuentes, la corriente entraba por el terminal positivo porque había otra fuente mucho más potente que ella, esa fuente también estaría absorbiendo potencia como si fuera una carga. Entonces, la potencia 1 en la fuente de 20 volt va a ser el producto de la tensión por la corriente, 20 por 5, y le agregamos el menos para respetar la convención e indicar que será una potencia suministrada de menos 100 watts. La potencia 2, o sea en la resistencia 2, será el producto de la tensión, que la conocemos, la caída de tensión de 12 volt por la corriente, nos da 60 watts. Nos queda la potencia 3, que será la tensión por corriente, 8 por 6, 48 watts, ambas positivas porque son potencias absorbidas. Y para P4, es decir, para la potencia en la fuente de corriente, tenemos que tener en cuenta que la tensión entre sus bornes es 8 volt. ¿Por qué? Porque está en paralelo con la carga P3, que tiene una tensión entre sus bornes de 8 volt, y por supuesto la polaridad más menos debe coincidir. Es importante destacar que en general, cuando tengamos que conocer la potencia, la tensión en bornes de una fuente de corriente, vamos a tener que recurrir a el circuito para hacerlo, y no podemos hacerlo, no podemos determinarla en forma directa. Como en este caso, recurrimos a una rama en paralelo donde sí conocemos la tensión de 8 volts. Bien, la potencia entonces va a ser el producto de la tensión 8 volt por 0,2 por I, que es la corriente, reemplazando I por 5 y contemplando que es una potencia suministrada, le agregamos el menos adelante y nos da menos 8 watts. En definitiva, acá tenemos las cuatro potencias en los distintos elementos. Si hacemos un balance, nos tiene que dar por supuesto 0. Esto lo expresamos diciendo que la potencia total suministrada es igual a la potencia total absorbida. Bueno, con esto terminamos la serie de ejemplos de la unidad temática número 1. No son ni los más fáciles ni los más difíciles. Todos tratan de aportar algo en la construcción de conocimiento, y por supuesto el trabajo de ustedes es lo que más importa y es lo que van a desarrollar en lo que sigue.